9:08 de la mañana. Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo, Juan Camilo, a usted, Eduardo, y a los que nos ven, y gracias por la invitación. Arrancamos para estar claros con la noticia. Don Edu, un abrazo. Hola Juanca, ¿qué tal? Pedro, un abrazo. Mucha noticia hoy. Mucha noticia política. Hay tormenta en la izquierda colombiana por esta decisión del Consejo Nacional Electoral negar la participación del precandidato Iván Cepeda, del candidato Iván Cepeda, que ya anunció que va a primera vuelta, en la consulta Frente por la Vida. Y esto aparece múltiples reacciones. Quiero arrancar muy general. Don Pedro, sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral, su perspectiva. Pues, Juan Camilo, mire, ahí hay una doctrina, hay unas definiciones muy claras, y es que aquella persona que haya participado en una consulta y haya sido elegido como candidato, pues no tiene la posibilidad de hacerlo en otra consulta. Eso dice la norma y es lo que acaba de ganar mayoritariamente en el Consejo Nacional Electoral. Y sobre esa base, Juan Camilo, pues ya queda claro quiénes pueden participar de esa consulta y quiénes no. Y yo insisto, ahí hay múltiples interpretaciones. Ganó 6-4, o sí, creo que fue 6-4. Esa postura ya la respetó el candidato con, por supuesto, sus respectivas consideraciones, el doctor Iván Cepeda. Y ya lo que hay, Juan Camilo, es ver cómo se realiza una campaña con lo que existe en este momento en materia de ley electoral. Y es un candidato que ya se escogió en una consulta, y ahora si los otros quieren armar una consulta, pues por supuesto la ley se los permite y pueden perfectamente ir a marzo 8 candidatos de ese sector. Juan Camilo. Don Eduardo. Pues mire, Juanca, aquí digamos lo que uno puede ver es que ahí la salida de Cepeda pues básicamente deja agonizando esa consulta, que hoy digamos tiene como llave de lo que va a pasar ahí un nombre, y es el de Juan Fernando Cristo. Porque ya Camilo Romero dijo, si no va Iván Cepeda, pues yo creería que nosotros no vamos a participar en esa consulta. De todos modos, haremos una serie de reuniones, pero pensaría que no. Roy Barreras, por su lado, dice que sí. Dice que así no esté Cepeda, no pueden estar esas consultas del próximo mes de marzo sin la posibilidad de votar por el progresismo. Pero está Juan Fernando Cristo en su, digamos, momento de decidir qué va a pasar con esa consulta, porque si decide que no va, pues obviamente Roy Barreras no podría ir solo. Y en ese orden de ideas no habría consulta. Pero si eventualmente dice que sí se anima para la consulta, pues podrían eventualmente terminar haciéndola por lo menos Roy Barreras y Juan Fernando Cristo, intentando de alguna manera cautivar ese voto del progresismo. Ahora, lo que están temiendo algunos de la extrema izquierda, digamos, o de quienes tienen ese respaldo de Iván Cepeda, es que de alguna forma se está intentando hacer esa consulta con el ánimo de que esas personas que van a participar ahí, sea Roy, sea Cristo, eventualmente Camilo Romero, pues puedan tener algún tipo de participación. Por ejemplo, que sea el ganador de esta consulta, la fórmula vicepresidencial, en caso de que no logre llegar a segunda vuelta. Porque acuérdense que aquí hay algo ¿Puede, Edu? importante, Juan Camilo. Claro, eso le iba a decir, y que aquí me iba a explicar. Acuérdense que si deciden ir a una consulta, el ganador de esa consulta está obligado por la ley a participar en primera vuelta y a competir de alguna manera contra Iván Cepeda. Pero bajo el entendido de que supongamos Iván Cepeda pasa a una segunda vuelta frente a otro candidato que todavía no sabemos quién es, pues en esas alianzas políticas, entiendo yo, Pedro, podría eventualmente constituirse una fórmula vicepresidencial en ese sentido. No sé si No, pueda no, hacerse o por la ley no se no, permite. no, Don no, Pedro, sí. no, A ver. no. La persona que se presente una consulta y gane la consulta queda constituido como una opción presidencial. Lo que puede hacer, y eso es lo que uno ve en las declaraciones de Roy Barreras,
que las declaraciones de Roy Barreras son muy particulares. Él dice que él quiere lanzarse a la consulta con el único objetivo de no dejar solo la consulta de la derecha. No sé si ustedes oyeron bien eso. Sí. El objetivo de él es ese, El gran no argumento, dejar, exactamente. el gran argumento es no dejar solo a la derecha. Entonces, suponga, y él mismo lo dice, al día siguiente, el 9, yo puedo entrar en un acuerdo político con Iván Cepeda. ¿Y cuál es el acuerdo político? Él no puede ser vicepresidente, pero sí puede apoyar a Iván Cepeda. Entonces, lo que él quiere decir es, vamos a copar ese espacio y al día siguiente, esos votos que yo saqué, se los entrego a la candidatura de Iván Cepeda y me apoyo en ese proyecto político, pero no como fórmula vicepresidencial. Sino y eso lo bajándose, puede hacer perfectamente. Don Pedro, ¿Ah? es decir, sino bajándose Sí. en la primera vuelta. Claro, antes de la Ok. primera vuelta puede hacerlo, pero no él ser candidato. Repito, él puede perfectamente decir no voy y adhiero a ese proyecto político. Don Pedro, y el tema de pero no reposición puede de ser. votos. Eso sí ya es una historia que yo sinceramente no tengo entendido que Sí. aquella persona que saca una votación y le entrega a la registraduría el certificado, pues puede reclamar esos dineros por la intervención en esa campaña. Pero también es claro decir que el doctor Roy Barreras, si es candidato a la consulta, él no puede ser fórmula vicepresidencial de nadie. Le corresponde simplemente adherir a ese proyecto político, que es lo que él está diciendo, después, repito, de ocupar un espacio e impedir que haya una sola consulta de la derecha y la centroderecha. Pero entonces, si le entiendo, Pedro, esto es, van a competir Iván Cepeda y Roy Barreras. Si es que No. deciden ir a la consulta, o bueno, No, ya o el no. que gane esa consulta, o Juan Fernando Cristo, o lo que sea. Eso sí, sí. Y una vez pase la primera vuelta, vamos a suponer No. que Iván Cepeda es el candidato que pasa a segunda. No, ubíquese ya en la Ah, ok. primera vuelta, ahí hay Sí, varios listo. candidatos, entre ellos están el que gane esa consulta, Iván Cepeda, y Sergio Fajardo, Abelardo, el que gane la otra consulta, en fin, Sí. ahí tenemos toda la gama. Vamos a suponer que en esa primera vuelta los que pasan a segunda vuelta son Iván Cepeda y otro candidato de la derecha seguramente o del centro. En ese orden de ideas, ahí podría Iván Cepeda cambiar, por ejemplo, su fórmula vicepresidencial, No, decir, no, yo ya no, no voy con esta fórmula, no, sino que voy a añadir a Roy Barrera, no. No. Eso, entonces ahí, Eso hay digamos, unos plazos por necesariamente- la ley, hay unos plazos Sí. por la ley, y usted cuando presenta su fórmula vicepresidencial, que es antes de la primera vuelta, tiene unos días previos a la primera vuelta para hacer ajustes, pero en la primera vuelta, cuando usted ya presenta el tarjetón, ese señor se va con usted a la primera y segunda vuelta presidencial. hasta lo último. Que hay Sí, otra- señor. Lo que sí puede hacer es los cambios de aquí a antes de esa fecha fatal, antes de la primera vuelta. Ahí puede nombrar a uno y cambiarlo, pero cuando usted ya se presenta ante la registraduría para la primera vuelta presidencial, ya en la segunda no puede cambiar de candidato. A no ser, por supuesto, que se presente una situación, pues, Sí. que no quisiéramos que se presentara, como la pérdida de la vida de alguno de los candidatos. Eso, por supuesto, eso sería una cosa sobreviniente. Pero si eso no ocurre, la persona tiene que presentarse con el tiquete que inscribió antes de la primera vuelta. Que hay otro punto, don Pedro, que es importante hacer claridad, porque es en la encrucijada en la que se encuentran muchos miembros de la consulta. Y es candidato que gana la consulta, ¿los demás están en la obligación de apoyarlo? Sí, señor, claro. Lo que pasa es que a veces ocurre que hay candidatos que son impostores. Entonces dicen que sí lo apoyan, pero por debajo deslizan su gente a otros sectores políticos. Eso también. Es que acuérdese que en la política es el único oficio donde no hay bobos, Juan Camilo y Eduardo. Es el único. Y entonces estos señores pueden perfectamente poner la persona se queda en la campaña, pero desliza a su gente para otras partes. Ahora, la única consulta, curiosamente, que yo he visto que ha pasado de un desorden a un orden ha sido la gran consulta por Colombia. Aquí mismo hablamos el año pasado que había un desorden allá, ni el macho, ¿se acuerdan? Sí. Y de ese desorden terminó esa en la más ordenada. Entonces son 9 personas que muestran sus diferencias,
pero están todos organizados para esa consulta del 8 de marzo. Es que la vida es muy simpática. Aquí hablábamos Venga, que los Pedro. ordenados eran los de Claro, izquierda. claro, sí, no sí, todo sí. Exacto, que los unidos Le eran tengo, allá. le tengo otra inquietud a Pedro. Sí, señor. Supongamos que van a la consulta, van Juan Fernando Cristo y van Roy Barreras. Y el ganador de esa consulta es Juan Fernando Cristo. Sí. Roy Barreras, después de haber sido derrotado, no podría vincularse en alguna forma a la campaña de Iván Cepeda. No, es Tendría que decir, le vincularse tocaría sí o apoyar a sí Juan. con A la de Juan Fernando Cristo. Exacto, pero acuérdese, le repito que Roy es Roy. Los términos claros, Roy es Roy. Y puede Entonces deslizar. uno puede perfectamente a Roy ver Roy haciéndole toda la genuflexión al doctor Cristo, pero tranquilamente puede deslizar los votos de él hacia donde Iván Cepeda. O puede terminar convenciendo a Cristo que se vayan con Cepeda. Eso también puede pasar. Claro. Bueno, Es que acuérdense, qué pena con ustedes, Sí. pero Roy Barreras es una persona que convierte la palabra en un artilugio y eso termina embrujando a mucha gente y lo hace sin ningún problema. Es más, yo les quiero decir una cosa ahora que me picaron la lengua. Roy Barreras tranquilamente entre la primera y la segunda vuelta puede convertirse en cualquier cosa, porque él es así, esa es su forma de abordar la política, ¿no? Yo no estoy diciendo nada en contra del doctor Roy Barreras, lo describo. lo describe. Exacto. Bueno, vamos a ver qué dijo después de toda esta agua debajo del puente, vamos a ver qué dijo Iván Cepeda. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y que es abiertamente antidemocrática. Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del partido político Pacto Histórico y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025. Como se recordará, en esa consulta partidista, puesto que era la consulta de un solo partido, interna, se tomó la decisión de que quien saliera elegido, como lo fui yo con más de 1.550.000 votos, debería participar en la consulta de un frente. Yo quiero, esta sección me da lugar para todos estos temas y estos planteamientos con don Pedro y don Eduardo. Me voy a arriesgar a hacerla. ¿Es realmente, don Pedro y Edu, una mala noticia para Iván Cepeda esto que parece una mala noticia? ¿Es realmente una muy mala noticia? Digo, puertas para adentro. Mire, yo me atrevo a responderle primero que Eduardo, y aquí me tomo la palabra. Y es que una consulta sin Iván Cepeda es exactamente lo mismo que la consulta de la derecha y la centroderecha sin el centro democrático, Juan Camilo. Si el centro democrático no se hubiera metido en esa consulta de la Gran Colombia, eso sería algo inane, es decir, algo que no tendría ningún tipo de impacto. Lo mismo pasaría o va a pasar con la consulta donde no esté Iván Cepeda. Es que el voto de Iván Cepeda es un voto muy duro e ideológico, cercano a lo que representa Iván Cepeda y el pacto histórico y el presidente Gustavo Petro. Lo mismo que para la derecha es lo que pasa con el centro democrático. Entonces, si usted no hubiera tenido en esa consulta de la gran consulta por Colombia al uribismo, pues eso hubiera sido una cosa de trámite. Y lo mismo va a pasar, en mi opinión, con una consulta sin Iván Cepeda. Pero al revés, don Pedro, es decir, del lado de Iván Cepeda y su campaña, ¿es una mala noticia o es una mala noticia para la consulta? No, es que yo creo que no es una mala noticia, salvo en un punto, y es que se quedan un mes sin acción política. Y las listas para Congreso pues no van a tener el mismo dinamismo que tendrían en una consulta. Ahí es donde yo veo el único problema que puede tener
el doctor Iván Cepeda. Pero ese voto de Iván Cepeda es un voto muy duro. Eso se vio reflejado en las consultas y en las encuestas, que ese es un voto que lo sigue a él, ¿no? Para donde él vaya, ese voto se va. Ahora, si algunos estaban expectantes que Roy Barreras llevara y aportara un voto de maquinaria, un voto clientelar, pues bueno, eso tendría uno que esperar a ver cuántos votos saque el doctor Roy en una consulta donde él se vaya con Cristo o con alguien que lo acompañe, ¿verdad? Claro. Pero creería yo que Iván Cepeda es una persona que tiene ya sus votos duros, ideológicos. No lo veo a él sufriendo mucho por votaciones o que pierda una votación yendo a ser a la primera. Eso va a estar detrás de él y es un voto muy duro, Juan Camilo, el de Iván Cepeda. Edu. Pues Juanca, mire, yo le doy rápidamente mi lectura y es, para mí sí es una mala noticia. Y se lo sustento de la siguiente manera. Ha ocurrido históricamente que estas consultas, el ponerse a sonar y el llevar a un tarjetón previo a la primera vuelta, la fotografía y que la gente empieza a familiarizarse con el candidato, eso le ayuda un montón en su campaña, porque empieza a hacerse ver entre muchos otros sectores que a lo mejor no lo habían contemplado, que no lo conocen de manera suficiente. Nosotros, pues porque vivimos metidos día y noche en estos temas, pero seguramente hay mucha gente, mucho colombiano, que recién está viendo a ver por quién va a votar y ve en Iván Cepeda quizá esa posibilidad de seguir con el proyecto petrista, si es que a esa persona pues le agrada ese proyecto. Entonces, obviamente, el no poderse hacer contar en esta otra consulta, que además, digamos, a mí me da pesar desde aquí, desde la barrera, porque iba a ser muy interesante ver cómo se movían esas fuerzas políticas en la consulta. Ya sin Iván Cepeda, obviamente ya no es lo mismo, no es lo mismo por eso que estaba explicando Pedro. Entonces, yo lo que creo es que ahorita cobrará mucha fuerza, mucha vigencia la gran consulta, la de la centro derecha, y de alguna manera eso sí les podría dar cierta ventaja, por lo menos en ponerse a sonar, en contarse, ¿no? En tener esa posibilidad de tener ese voto previo a la primera vuelta. Entonces yo creo que políticamente hablando sí es, digamos, de alguna manera perjudicial para Iván Cepeda. Ahora, creo yo, Pedro, y no sé si usted coincide conmigo, que todos Sí. dábamos por sentado que Iván Cepeda iba a ganar esa consulta. No, Es decir, sin duda, sin duda. no hay gran novedad en que él ya no va en la consulta, sino en primera vuelta, pues creo que todos lo veíamos ahí. Sí. ¿No? Aquí el tema era simplemente el poder hacer campaña, el poder hacerse sonar, como usted lo dice, Pedro, tener este mes de hacer campaña dura e ir invitando a los votantes a que lo tuvieran en cuenta en el tarjeta. Sí, 9:26, hay reacciones, por supuesto. Vamos a ver las reacciones de los otros precandidatos presidenciales. Hay que respetar ese fallo dentro del ordenamiento vigente, pero hay que decirlo con claridad que no lo compartimos por antidemocrático. En las próximas horas nos reuniremos con nuestro partido en marcha, con su dirigencia, con los delegados a la anterior asamblea del partido el viernes pasado, para tomar una determinación del paso a seguir frente a esta nueva situación. Es que haya una reunión lo más pronto posible entre quienes estamos de precandidatos en esa consulta, por supuesto con la presencia de Iván Cepeda, para que podamos acordar la mejor de las salidas que garantice que el sector alternativo y progresista de Colombia pueda volver a ganar por el respaldo ciudadano y por el respaldo de las mayorías nacionales. Sí haremos acuerdo político el 9 de marzo a las 7 de la mañana. Una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos y llegaremos juntos a la primera vuelta. No estaremos divididos en la primera vuelta. La unidad es la victoria. Espero la respuesta porque pasan las horas y hay que inscribir a los nuevos protagonistas. Ojalá los exministros Cristo, Murillo, a nuevas compañeras y compañeros que están listos a participar. Inscribámoslos mañana mismo. Bueno, ahí estaba entonces. Vamos a pasar ahora a la otra consulta. Ya para cerrar esta sección de Para Estar Claro, Sergio Fajardo ha anunciado que no estará en la consulta de las soluciones. Esta consulta que impulsó Claudia López y al final solamente irá con Leonardo Huerta, que es el precandidato que la va a acompañar. Ha sido una decisión por parte de Sergio Fajardo criticada
en un sector del mismo centro político y aplaudida por otros. Don Pedro, sobre la decisión de Sergio Fajardo. Pues Sergio Fajardo siempre manifestó desde que arrancó esta campaña que él no le gustaba ir a la consulta porque le había ido muy mal en ese experimento, en esa experiencia, hace 4 años. Pues esa es su forma de ver. Lo que pasa es que en política, y eso lo hemos conversado aquí, ninguna campaña es igual. No se repite ninguna campaña. Luego, lo que no funcionó hace 4 años, de pronto podía funcionar hoy. Pero pues el doctor Fajardo desde un principio dijo que porque a él le había ido mal en esa consulta, él no la iba a repetir. Entonces está siendo coherente, se va a primera vuelta. Él en las encuestas siempre oscila entre el segundo y tercer lugar. Es una persona con un gran reconocimiento, con una carrera política impecable. Ya ha tenido varias experiencias presidenciales. Luego, a mí me parece que es la respuesta coherente a lo que él siempre ha expresado dentro de esta campaña. Ahora, yo sí le puedo decir que hoy le convendría mucho a ese sector hacer una consulta. Pero vuelvo y le repito, él toma una decisión coherente con su pensamiento y eso pues tiene la expectativa de si le funciona, y si no le funciona, pues sencillamente tendría que examinar muy bien qué fue lo que falló. Pero yo creo que en esta oportunidad a él le convenía mucho estar dentro de una consulta para mover su campaña política y no estar en este momento como los otros candidatos que van a la primera, pues al margen de la campaña, mientras los focos de la consulta va a estar en la de Claudia López y en la de la centroderecha y derecha, Juan Camilo. Edu. Sí, la decisión no era fácil porque, claro, está ese punto que toca Pedro, me parece interesante, pero yo también siento que Sergio Fajardo era una persona que no quería llegar con muchas ataduras, ¿no? Porque acuérdense que no es solamente ir a una consulta, hacerse contar y demás, sino eso implica también, de cierta manera, unos acuerdos políticos, el tener que estar atado a otros candidatos. No estoy tan seguro que programáticamente Claudia López y Sergio Fajardo estén tan cercanos. Ellos estuvieron reunidos varias veces. Y a pesar de todo eso y a pesar de la insistencia de Claudia López para que él participara, pues finalmente no es así. Esta es otra consulta, digamos, que pierde muchísima fuerza. Yo creo que la jugada de Claudia López apuntaba a que Sergio Fajardo se subiera y eso ya, digamos, tomaba otro tono. Pero, digamos, se inscribió con otro candidato que se llama Leonardo, ¿me recuerda el apellido, Huerta. Juanca? Leonardo Huerta. Y obviamente, pues ahí, digamos, ya esa es una consulta que, digamos, al igual que ocurre con la que estamos hablando ahorita, la de la izquierda, pues ya pierde muchísima fuerza. Y Sergio Fajardo, creo yo, le está apuntando a eso, a mostrarse en primera vuelta como un candidato libre de cualquier atadura política, como un candidato independiente, e insistirá, y lo vamos a escuchar muchísimo hablando de que él no es ni Petro ni Uribe, es el candidato de centro y es el candidato y la opción que tienen los colombianos que no quieren ninguno de los dos polos. Seguramente en este tono va a seguir la campaña de Sergio Fajardo. A mí, Eduardo, lo que pasa es que la consulta de Claudia me parece que suena como una consulta de emergencia, ¿no? No es una consulta que viene tramitándose con el tiempo, sino que sale como... con coincidencia, sí, sino que es, venga, reunámonos aquí, venga, pongámonos y metámonos ahí para hacernos contar y ahí miramos qué pasa. ¿Sí? Y yo creo que Sergio Fajardo miró eso y dijo, hombre, yo no me puedo meter una consulta de urgencia, de emergencia, diría yo. Sí. En cambio, cuando yo le decía lo anterior, y creo que ahí no fui tan claro, es que Sergio Fajardo debió estar en una consulta hace rato. ¿Me siguen? O sea, una consulta armada, consolidada, donde él pudiera haber entrado, ya esa decisión no la tomó, y menos haberse metido en una consulta de emergencia como la de Claudia López. Ahora, hubiera sido interesante ver a Fajardo en la consulta en la gran consulta, en la de la centro derecha. Esa sí hubiera sido una movida. Ese campo hubiera sido interesante. Ese era el espacio. El tablero. Eso sí hubiera pateado el tablero. Pero obviamente pues Sergio Fajardo tomó una decisión diferente. Solamente concluir con esto, mi querido Juan Cababes, van a hacer unas consultas donde no van a estar los nombres de los que por lo menos ahorita están punteando las encuestas. Y eso obviamente... ese es un buen punto, Edu. Pero claro, el no va a que estar salga de esa consulta, no va a estar Iván Cepeda y no va a estar Sergio Fajardo. Los tres punteros.
en muchas encuestas. Pero el que salga de esa consulta de la centroderecha y derecha el 8 de marzo, si sacan una votación importante, se puede volver el cuarto y viable, ¿no? De acuerdo. Sí, exactamente. Don Pedro, un abrazo. Gracias. Gracias, Juan Camilo, Eduardo, un saludo y a los que nos ven, gracias. Edu, gracias. Feliz mañana. Gracias, Juan. Gracias, Pedro. Un abrazo. Feliz jornada.